Rompiendo Barreras. Hola, mi nombre es Alexandra Clavijo. Les doy la más cordial bienvenida al segundo episodio del podcast Rompiendo Barreras. Hola Jan, hola Johanna. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Nuestro tema de hoy es el beso de Buzz Lightyear. Bien, le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada especial es Johanna Intriago. Ella es psicóloga clínica, está cursando la maestría de Psicología Cognitiva y de la Educación en Flaxo, Argentina, con experiencia en manejo de casos de víctimas de violencia basada en género, movilidad humana y diversidades. Actualmente trabaja en su consultorio privado aquí en Guayaquil, es presidenta de Quintegra, donde hace capacitaciones y es psicóloga perita para procesos judiciales. Adelante, Jan. Hola Johanna. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Bueno, como lo mencionamos en el episodio anterior, hoy vamos a hablar sobre la película Lightyear, este spin-off de Toy Story, ¿no? Esta franquicia tan conocida de Pixar, ¿no? En esta película, Buzz, se embarca en algunas aventuras intergalácticas, sobrepasa algunos obstáculos, hace algunas también otras actividades y tareas con sus amigos. Y dentro de estas aventuras él aprende a trabajar juntos, aprende con sus amigos a trabajar juntos para superar obstáculos, y tiene una compañera que se llama Hawthorne. Esta es una astronauta, amiga de Buzz, y que establece una relación con otra mujer, lo que culmina con un beso entre las dos. Esta película infantil, estrenada en el 2022, tuvo críticas en el mundo por su mensaje explícito de una relación homosexual. Hoy analizaremos las diversidades sexogenéricas y sus derechos, así como las maneras en las que se manifiestan violencias como la homofobia, la transfobia y la lesbofobia. Arrancamos. Bien, comencemos, Johanna. Primero agradecerte por tu presencia acá y todas tus contribuciones en este podcast. Bien, vamos a hablar entonces de algunos temas alrededor de lo que nos provoca la película, que hoy nos invita a hablar de identidad de género, expresión de género, orientación sexoerótica, por ejemplo. En la película, como ya nos da un antecedente Jan, vemos un beso que muestra una relación homosexual. Entonces, ¿qué podemos analizar ahí como inicialmente, ¿no? Los seres humanos, ¿cómo llegamos a identificarnos como heterosexuales, como homosexuales, transexuales? ¿Qué factores circulan alrededor de esto? Primero les agradezco la invitación, encantadísima de estar aquí en este podcast de Derribando Barreras. Me parece que es un tema, los temas que vamos a tocar son temas que todos deberíamos estar constantemente involucrados. ¿Cuáles son los tres factores que circulan alrededor de nuestra identificación o nuestra sexualidad, la sexualidad del ser humano? A medida que vamos creciendo, salimos de la niñez, entramos a la adolescencia, llega la pubertad, los cambios hormonales, cambia mucho también cómo nos sentimos y hacia quién nos sentimos atraídos, ¿okay? Esto no es algo que se pueda considerar ni genético ni social, puede ser una mezcla de ambos factores. Y involucra tres hitos principales que muchas veces hay mucha confusión alrededor de esto. ¿Qué es el sexo? ¿Qué es la orientación? ¿Y qué es la identidad? Esos tres factores son los que se van a combinar para que nosotros podamos identificarnos en nuestra sexualidad individual. El sexo es cómo se nos asigna en el momento en que nacemos, de acuerdo ahí sí a lo genético, a las gónadas, a las hormonas, en donde hay machos o hembras, ¿okay? Luego viene la identidad, es cómo yo me siento, cómo yo me expreso, mi manera de vestir, mi manera de comportarme, cómo yo socialmente me identifico. Y finalmente la orientación, que es hacia quién yo me siento atraído o atraída, ¿okay? Aquí puede haber el tema de ser hetero, cuando me siento atraída a personas del sexo opuesto, puede ser homo, cuando me siento atraída a personas del mismo género, o bisexuales, que son cuando me siento atraídos a ambos sexos por igual. Y aquí también se eleva un poco el debate o crece el abanico de opciones porque hay
pansexuales, asexuales y muchísimas otras ramas que se pueden abrir. Como les decía, esta combinación de estos tres factores son lo que nos van a permitir, a medida de que vamos creciendo, esto también es cambiante y hay que reconocerlo, no necesariamente con cómo nacimos o cómo nos identificamos desde pequeños significa que vamos en el transcurso de nuestro desarrollo a culminar de esa forma. Vamos cambiando y nos vamos desarrollando y este factor también va a ir mutando. O sea, en concreto los 3 puntos que hablo es la orientación, lo que puede ir cambiando. La orientación y la identificación puede ir cambiando. Ok. Exacto. Posiblemente tu expresión de género también puede ir modificando. Exactamente. De la forma en que, de la manera visible, ¿no? Como tú, por ejemplo, el maquillaje, el pintado de uñas, Claro. la vestimenta, ¿no? En algunos casos, bueno, por ejemplo, he visto personas trans femeninas, es decir, que biológicamente, como tú lo mencionabas, nacieron con un cuerpo de macho, ¿no? Biológicamente varón, pero se identificaron posteriormente en su orientación, en su identidad de género al pasar de los años, y tú ves que su expresión de género puede ser culturalmente femenina, ¿no? Una minifalda, como usamos en la cultura, ¿no? Las mujeres. Entonces se van transformando estas cuestiones que puede llegar en el caso de las personas trans hasta las cirugías, ¿no? Del propio cuerpo, ¿no? Y tratamientos hormonales y tal. Y como tú lo mencionas, el tema cultural afecta o involucra directamente este factor. Culturalmente también nos vamos desarrollando, las sociedades van cambiando. Antes era asignado el pantalón para los hombres y las mujeres falda o vestido. Las primeras mujeres que decidieron o se sentían más cómodas utilizando pantalones, lo que decía la sociedad es: no se puede poner pantalón porque se va a hacer lesbiana. Ahora en la actualidad ese mito claramente está derribado, Sí. no tiene nada que ver, pero socialmente también eso va cambiando hasta la actualidad, ¿no? Bueno, y hablando de este tema, conectándolo todavía, y desde el punto de vista histórico, y viéndolo como discriminación, violencia, en el caso de exclusión de derechos, es decir, de no reconocer en la categoría de humanos a la población LGBTIQ+, ¿no? En el contexto del Ecuador, desde una perspectiva heteronormativa, ¿cómo tú ves esta situación, una perspectiva histórica, ¿no? No toda la vida, de hecho es un debate muy actual, el tema del matrimonio igualitario, el tema incluso de la penalización, ¿no? Que en algún momento en el Ecuador pues era legal, ¿no? Eras homosexual y eso era un motivo para que vayas preso, ¿no? Entonces, al respecto, eso conversemos, Johanna. Ha ido cambiando un poco, es un poco difícil hablar de historia y pensar que hay un inicio. Se puede llegar a recabar información muy antigua, pero no podemos decir cuál es el inicio de la humanidad. Nosotros en el Ecuador tenemos muchísimas culturas, entre esas la tolita, la cultura Valdivia, la cultura Bahía, en donde se han hecho análisis de las figuras que ellos de cerámica que ellos hacían, en donde no hay una clara distinción en tema de género. No estaba esculturas de mujeres y esculturas de hombres. En muchos casos tenían características de hombre y de mujer en una misma escultura. Entonces no había esta diferenciación este es hombre y este es mujer. Luego, cuando llega la conquista y que ya viene obviamente un cambio en el paradigma, se empieza a considerar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es el pecado, qué es lo sagrado, qué es lo inmoral. Ahí ya entra este tema también de la formación de los primeros códigos penales, en donde se considera penalizada la homosexualidad. En ese momento se lo conocía como sodomía, incluso no tenía ese nombre. Luego ya toma el nombre de homosexual en el Código Penal, y posteriormente no es que se despenaliza, pero le cambian un poquito la figura, ya no como un delito, sino como una enfermedad mental. ¿Ya? Seguía igual el estigma, o sea, ya no estaba penalizado, pero pasó a cambiar la categoría ahora de salud, en donde era considerada una enfermedad, un trastorno mental. Luego, recién cuando, obviamente acompañado de muchos hitos, entre esos no sé si lo han escuchado, la redada
del bar Abanico, en un bar en Cuenca. Era un bar en Cuenca, un bar gay, obviamente, en donde, en una noche en donde estaban haciendo Miss Trans de Ecuador, entró la policía, detuvo a todas las personas que estaban ahí, las detuvieron a todas, y hubieron muchas violaciones y muchos abusos cuando estas personas estuvieron retenidas dentro de la cárcel por los propios entes rectores, ¿ya? Entonces, entre que cambiaban el tema de que se despenalice, luego de que se lo quite como un trastorno, esto por si acaso fue en 1990, o sea, un año antes de que yo nazca, fue ayer prácticamente, en donde recién se salió de este estigma y ya se lo puso como algo normal. Ya no era un delito, ya no era una enfermedad mental, y sumado a estos hitos que tenemos nosotros en nuestra historia del Ecuador, se empieza ya a visibilizar estos colectivos y se empiezan ya a crear estos primeros activismos con respecto al tema. Incluso ese fue el momento en donde ya empezaron en cambio a penalizar no el tema homosexual, sino las clínicas de deshomosexualización que existían, en donde también hubieron muchísimas violaciones a los derechos humanos. Siguen y tortura, básicamente. Retomando el tema histórico, ¿no? Para ir un poco con ese mismo hilo. Se habla que inclusive el mismo Alejandro Magno era homosexual, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué si es un tema que tiene tanto tiempo, la homosexualidad, los grupos LGBTIQ+, ¿por qué si es un tema que ha acompañado a la humanidad durante tantos años, durante tantos centenas de años, podríamos decir, seguimos hablando de esto, ¿no? Entonces, tal vez mi conclusión es, al final, hay una hegemonía cultural conservadora, heteronormativa que sigue teniendo una gran influencia y poder, obviamente, para que esto no cambie, ¿no? Y una vez más, un tema controversial que son la religión. Claro que sí. Las religiones tienen un rol ahí fuerte, preponderante en la sociedad, desde mi punto de vista, pero bueno, quería saber tal vez su opinión acerca de esto, porque sigue siendo un tema de actualidad. Sí, es curioso que las sociedades se rehúsan normalmente al cambio. Todo lo que nos parece desconocido, todo lo que no entendemos, solemos tacharlo como indebido o como inmoral. Entonces va a haber siempre esa resistencia de poder avanzar y de conocer nuevas cosas pensando de que lo que yo vivo es lo correcto. El ser humano, por inercia, es egocentrista. Todas las personas que practican una religión particular van a jurar que su religión es la única válida y es la única que los va a llevar a la salvación, porque pensamos dentro de esta caja y nos resulta difícil pensar que hay otras posturas y que hay otras cosas, otras variables alrededor de lo que nosotros podemos estar convencidos. ¿Somos los ecuatorianos realmente conservadores o no? ¿Ah? Yo creería que sí. Yo creería que sí también. Yo también creo que tenemos bastante. Sin embargo, en el tema de moral podríamos acotar una doble moral también, y dentro de las religiones mismas acabamos de ver el asunto del Dalai Lama. O sea, lo cuestionable no es en la misma religión católica los casos de abusos de padres, como casos de agresiones y violaciones, ¿cierto? Que son relaciones homosexuales. El tema ahí, lo cuestionable y lo que no podemos admitir, lo inadmisible, es la pedofilia, es el conflicto que tenemos de orden ya, que debe ser penalizado. O sea, somos personas adultas y ninguno de nosotros puede agredir a un niño. O sea, está bien nuestra orientación sexogenérica. De hecho, ahí hay un conflicto moral enorme, ¿no? Cuando se suscitan estos casos dentro de las religiones, porque vemos que son casos homosexuales. Pero ahí la cuestión es, no criticamos la homosexualidad en sí, sino este abuso de poder desde el lugar en el que están hablando de la salvación, como tú decías, ¿no? Pero aquí estamos hablando de pedofilia, o sea, es un crimen contra niños. Eso es inaudito. Completamente. Bueno, yo creo que podemos ir a nuestro momento artístico. Esta vez, como lo dijimos en la introducción, vamos a ver una pequeña escena de la película Lightyear, este spin-off de Toy Story, en donde, bueno, se menciona en una noticia de Diario Expreso que esta película fue censurada en 14 países del Medio Oriente y Asia por el beso entre dos personas del mismo sexo, lo que vemos en la película. Vamos a ver la escena, por favor. All right.
episodios. Johanna, esta película ha tenido opciones divididas. La sociedad está así de dividida respecto a este tema, por lo visto en unos países más que en otros, ¿cierto? ¿Qué opina usted? Completamente. Hay países que se resisten muchísimo más al cambio dependiendo también de la religión que históricamente vienen arrastrando. Nosotros vemos en países del Medio Oriente en donde sabemos claramente cuáles son los derechos de los que gozan los hombres y de los derechos que son limitados hacia las mujeres. No nos vayamos muy lejos con el tema del mundial. ¿Ya? Más allá de las diversidades sexogenéricas. Claro, o sea. Exactamente. Entonces, sí hay una división, creo que aquí incluso en el Ecuador también, por ese tema que hablábamos anteriormente de lo moral, de lo correcto, de lo sagrado, de lo que conocemos y de lo que nos negamos a conocer. A mí me resulta todavía muy interesante que ese beso que duró 0.000 segundos haya sido tan potente, ¿no? Y en cambio vemos otras cosas, como lo que mencionabas también anteriormente, de estos abusos, muchas veces dentro del propio Vaticano, hacia niños, y eso en cambio lo queremos tapar. No entiendo bajo qué cuáles son los mandatos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos defender y qué es lo que queremos hundir o no queremos aceptar? Hay muchísimas personas con las que he trabajado que reconocen su orientación desde pequeños, pero como nunca lo han visto representado en una novela, en la historia, en una película, en las noticias, en la calle, lo primero que van a pensar es, yo no estoy bien, hay algo mal en mí. No soy normal. No soy normal. Tengo que adaptarme a estas reglas sociales hasta el punto de no poder vivir libremente. ¿Okay? Entonces, es importante esta visibilización. ¿Ya? Al contrario de lo que muchas personas piensan o comentarios que muchas veces leí en Twitter de ¿pero por qué con los niños? ¿Pero por qué tienen que meterse con películas infantiles? Se necesita la visibilización, la representación en el exterior de lo que un niño o una niña puede sentir desde la infancia. Y es importante conocer ese tema. En este caso, el ejemplo es la familia diversa también, ¿no? O sea, la familia homoparental, ¿cierto, Johanna? Que en el caso del Ecuador, por ejemplo, ¿te acuerdas el caso de las madres, las dos extranjeras que tuvieron una niña biológica de una de las dos? Y bueno, pues ella no podía registrar su nombre en el registro civil porque tiene dos mamás y el registro civil no le podía emitir la cédula si no me parece hasta los 5 o 6 años que cumplió la niña y hasta eso no podía ir a la escuela porque no estás inscrita. No era nadie. No eres para nadie. Niña. Entonces, mira todas las repercusiones que tiene para una sociedad. Para una persona es negarle la categoría de ciudadano, la categoría de ser humano. O sea, en el caso de esta niña, o sea, tienes dos madres en este caso del beso de Buzz Lightyear y es el caso que vimos acá en el Ecuador, ¿no? Solo que acá demoró muchísimo en que esa niña sea registrada, sea considerada ciudadana. Y no podía ir a la escuela, no podía, absolutamente, no existe, no puede hacer nada. En esto también, porque yo siento que le causa mucho ruido a las personas este beso que acabamos de ver, porque lo que está representando es una familia homoparental exitosa, que ha logrado cosas, que está criando a un hijo, que lo vemos que se gradúa, que después tiene una pareja, y nosotros en cambio estamos acostumbrados a ver la representación de una persona homosexual como con las plumas, con la peluca, cometiendo, exacto, y siempre como el fracasado, como la fracasada, violentado. Porque eso sí, en el teatro, cuando vemos estas representaciones homosexuales, el teatro se llena, pero porque están haciendo una mofa o una burla, ¿okay? Tiene un trasfondo en cuál es este paradigma que tenemos, este estereotipo que tenemos del homosexual. Esto acá, en cambio, hace ruido. Incomoda. Así Incomoda. Hacía yo también una reflexión, pero que era con mis estudiantes en algún momento. Yo decía, bueno, al final una pareja tradicional de heterosexuales, eso no garantiza que sea una familia exitosa y que sepa criar adecuadamente a sus hijos. Eso no es garantía al final de nada, si nos vamos por ese lado también, ¿no? Y puede que una pareja de homosexuales tengan mejores actitudes y habilidades para criar hijos. Entonces, eso me parece importante lo que usted menciona, ¿no? Al final ponen una pareja exitosa como referencia en la película, ¿no? Pero a la vez también reflexionar que las parejas heterosexuales no son garantías. ¿De qué son garantías en realidad? Son garantías de una familia exitosa, son garantías de que pueden criar responsablemente a sus hijos. Yo he visto muchos casos que pasa
todo lo contrario, ¿no? Entonces, inclusive por el sistema patriarcal, es la mujer la que se lleva en sus hombros todo el cuidado y el crecimiento de los niños, renuncia a ella por sus hijos. Entonces, bueno, en todo caso me parece algo que es bastante enriquecedor para el debate cultural, porque parece que no hemos avanzado a lo largo de nuestra historia, hemos avanzado ahí una escalera de 100 por recorrer. Exacto. Cuando fue el tema del matrimonio igualitario, esta activista que apenas se legalizó, se casa con su pareja y aproximadamente 3 meses, no estoy segura cuánto tiempo después, pero en un corto tiempo se divorcia, ahí sí atacaron a morir. ¿Cuántas parejas heterosexuales se divorcian inmediatamente? Así es. De hecho, acotando lo de la familia homoparental, conozco algunas parejas gay en Brasil, sobre todo de amistades, que cuestionan mucho ese tema de que se les niegue la adopción en otros lugares, ¿no? Porque en Brasil suele ser, sí es un derecho. Entonces, justamente ellos opinan, nosotros adoptamos los hijos que ustedes quieren abortar o los hijos que ustedes abandonan. Entonces, mira qué profundo eso, ¿no? Claro. O sea, nosotros estamos en condición de ser una pareja que dé una estabilidad y un hogar a niños que, como tú decías, no hay garantía de una pareja heterosexual que quiera construir una familia y darles un hogar sano para crecer a los niños y niñas. Ese es un beneficio de las parejas homosexuales, que cuando quieren adoptar es porque lo han recontra que planificado y porque ambas personas se sienten listas y están dispuestas a involucrarse con la crianza de un niño. En las familias hetero o en las parejas hetero no necesariamente está así. Así es. Bueno, pasamos a tenemos una siguiente película en la cual queremos hablar. En este caso es La chica danesa, una película del 2015 que cuenta la historia de uno de los primeros casos de un hombre que se somete a una cirugía de cambio de sexo. Vamos a ver una escena. Dibujarte. Lily, salgamos esta noche. Les ofreceremos algo distinto. Lily, estás exquisita. Eres diferente de las demás. Johanna, bueno, en la película el hombre que se hace la cirugía para cambio de sexo está casado y es su esposa su apoyo en este proceso. Escúcheseme bien, es su esposa en el apoyo de este proceso. Por otro lado, vemos cómo personas y grupos sociales se muestran en contra de diversidades sexogenéricas y su igualdad de derechos como humanos. Esto genera discriminación y violencia por razón de género contra los grupos LGBTIQ+. ¿Cómo se manifiesta esta violencia? Hay un abanico de formas en las que se puede manifestar. Pueden existir agresiones físicas, psicológicas, rechazo, delitos de odio, amenazas y un montón de situaciones que lo vemos realmente en el día a día. Esta película tocó también muchas sensibilidades por la época en la que se dio. Tengo entendido que es un caso de la vida real, en donde, como te decía antes, estamos tan reacios al cambio o a negar lo que no conocemos o lo que no entendemos, que lo primero que vamos a hacer es satanizar, y por eso viene la expresión meter las cosas en el closet, para no verlas y para no incomodar, ¿ok? En este caso de aquí, a mí me parece muy enriquecedor que sea su propia esposa, y es donde nos podemos ver cómo realmente es el amor incondicional, ¿ya? Ella es su mayor apoyo. Hay muchas fibras igual ahí que se pueden tocar, pero ella lo ama tan incondicionalmente que así ya no esté con ella, lo que quiere hacer es verlo feliz y dichosa con su identidad y con cómo se quiere expresar en la sociedad. Hay un tema también importante. Como te decía antes, hay muchísimas maneras en las que esta discriminación o este odio se puede manifestar. Pero para mí lo más importante es cuestionarnos cómo lo manifestamos todos nosotros en el día a día. Todos los comentarios peyorativos que tenemos, todos los adjetivos que le ponemos a la gente, cómo lo podemos hacer en son de burla, en son de insulto. Y son palabras que están con nosotros en el día a día, pero lo único que hacen es meter en el closet a ciertas personas. No vamos a decir aquí las palabras que quisiera decir, obviamente, pero creo que todos sabemos cómo ese lenguaje está muy incluido en nuestra cotidianidad. Esa violencia, tengo la impresión que se institucionaliza, porque se han creado leyes, inclusive
me viene muy fresco en la memoria esta película de The Imitation Game, de este actor Benedict Cumberbatch, en donde él era un genio matemático que descifró cómo identificar o decodificó en la Segunda Guerra Mundial cómo detectar, ¿no?, las estrategias de los nazis, ¿no? Entonces él en la película se cuenta pues que también es homosexual, y en ese momento la homosexualidad era penada por ley en Inglaterra. En todo caso, creo que fue hasta el año 1990 u 80 que por su contribución valiosa en la victoria de la Segunda Guerra Mundial de los países aliados, pues se lo absuelve pues de esa infracción a la ley que él había cometido por ser homosexual, ¿no? Entonces parece que, bueno, pues que hay ahí todavía un hilo por hablar de tema. Así es, desde el punto de vista legal, como ha dicho Jan, se puede institucionalizar en cuanto a normativas. Ahora que algunas formas de avance, por ejemplo, lo he visto en algunos otros países, es el uso del nombre social en el caso de las personas trans, ¿no? Que incluso a nivel de registro civil, a nivel de tú matricularte en un colegio, en una universidad, se te puede colocar tu nombre social, porque obviamente hasta por seguridad, ¿no? Tú entras y el guardia ve tu expresión de género de mujer, pero en la cédula está hombre. Entonces, ¿qué reacción va a haber ahí institucionalmente? Entonces, hay experiencias muy positivas al respecto cuando pues toda la institución, desde el Estado, ¿no?, se favorece para que tu identidad, tu expresión, tu orientación sean respetadas por las instituciones, partiendo justamente del Estado, y bueno, tú puedes acceder a todos los derechos, comenzando por la educación, por ejemplo, sin ningún problema. Entonces, tú llegas al curso y pasas lista y resulta que es una expresión de género femenina, pero tú como profesor le dices Gerardo. Entonces, ahí también generas... Exacto, el tema de los baños y el tema de las cárceles, el tema penitenciario que tú mencionaste recientemente es terrible, cuando el Estado, las instituciones encargadas de los procesos judiciales, de esta penalización o de los procesos, generalmente las personas trans van al pabellón masculino. Las personas de diversidades sexogenéricas, las mujeres lesbianas van al pabellón femenino, pero de ahí el resto va al pabellón masculino y pasan horrores. Es realmente una pesadilla para estas personas. Entonces, ¿cómo justamente desde el Estado podemos hacer políticas públicas, avances desde las instituciones educativas del Estado, de cualquier sector privado o público? Yo creo que por parte de las leyes está todo. Escrito en papel están todas las leyes, todas las guías, todos los protocolos, todas las rutas, pero el problema no es eso. El problema es cómo nosotros pensamos y cómo nosotros discriminamos a pesar de esas leyes. Entonces, en la parte teórica ya estamos completitos. Lo que nos falta es en la práctica. Cómo criamos nosotros a nuestros hijos y a nuestras hijas. Cómo nosotros, porque un hijo, una hija, un niño, siempre va a adoptar posturas que ve de su papá y de su mamá. Y si escucharon en algún momento a su papá diciendo un comentario discriminatorio, ve, ahí va, tal, ese niño está condicionado a pensar igualito. Entonces ahí es donde deberíamos de atacar, desde la educación. ¿No? Exacto. La discriminación. Exacto. Se aprende a ser discriminatorio, ¿no? Se aprende, como se puede aprender a ser igualitario. Exactamente. Es muy posible el cambio, ¿no es cierto? Bien, entonces continuando con el acceso al trabajo, las limitaciones estructurales que existen para la población LGBTIQ+, especialmente hablábamos de la población trans y sus dificultades de acceso al trabajo en diferentes instituciones, sector público, privado y tal. Bueno, pues, ¿qué podríamos recomendar? ¿Qué experiencias positivas ya hay, Johanna? Yo creo que es necesario quebrar un poco esta brecha, quebrar un poco estas desigualdades, permitiéndole a las personas diversas
Cuando hablamos de diversidad no me refiero solo a la parte sexogenérica, sino a personas que tienen capacidades especiales, personas que no han tenido, porque ¿qué es lo que normalmente vemos en el trabajo? No se aceptan ni personas muy pequeñas, de corta edad, ni personas tampoco muy adultas. No se aceptan personas ni tal ni tal. Y solo queda reducido para el acceso al trabajo un grupo específico. Entonces, abrir un poco esas posibilidades en tema de orientación, en tema de discapacidad, en tema de otras culturas, en tema de otras nacionalidades, que aquí también tenemos muchísima xenofobia, para poder permitirle a estas personas, a estos grupos minoritarios, acceder de una manera más fácil al tema laboral, que normalmente se les han cerrado las puertas. Muy bien. Respecto a una experiencia que tú nos contabas anteriormente sobre el vivenciar el trabajo de una persona trans trabajando, ¿no? Cuéntanos la anécdota. Yo he ido literalmente a un solo restaurante en Guayaquil, bueno, en Zaporondón, que me ha atendido una mesera trans. Es la única Creo persona que hemos ido al mismo porque Exactamente. es pizza libre. Exacto. Sí, Sí. hemos ido al mismo, creo. Y claro, empieza con algo que lo vemos a veces muy sencillo. Probablemente van a haber muchas personas que les hace ruido, que no quieren porque se rehúsan al cambio y de las diversidades, pero el impacto que tiene el acceso al trabajo para esa persona es un cambio enorme. ¿Qué otras opciones hubiera tenido? Si no le hubieran dado ese trabajo, ¿qué otras cosas hubiera podido acceder? Entonces es abrir las puertas realmente para permitir la diversidad y para permitir el acceso al trabajo que todas las otras personas gozan. Tener una vida digna, ¿no? Exacto. Un ejercicio pleno de derechos humanos de estas personas. Muy bien. Vamos a pasar a otra discusión muy necesaria. Vamos al tema del deporte. Entonces, en el caso de deportistas trans, hemos visto en algunos titulares de noticias, algunos casos de disciplinas deportivas en las competencias más importantes a escala mundial, compitiendo en la categoría mujer, personas trans femeninas. Entonces, el debate se da entre la ciencia y el deporte, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es correcto disputar una competición en tales condiciones? Solamente la masa muscular, la incidencia hormonal, tiene que ver con el desempeño en una competición en esas disciplinas deportivas, o tienen que ver otros factores. ¿Y qué podríamos acotar, qué podemos aportar como reflexiones alrededor del tema? Y hemos visto atletas rompiendo récords con cuerpos biológicamente, digamos, de hombre, ¿cierto? Que ya se han suscitado pronunciamientos de deportistas mujeres que compiten en la categoría mujer, obviamente, en estos deportes, y que están en contra de estas inscripciones en la categoría mujer. ¿Qué podemos comentar al respecto, Johanna? El tema del deporte empieza a categorizarse como grupo de hombres y grupo de mujeres, partiendo de que antes solo los hombres podían hacer deportes. Entonces, cuando las mujeres empezamos a involucrarnos en el tema deportivo, basados en que somos el sexo débil, basándonos en que somos más vulnerables, se abre esa otra categoría para que entre nosotras podamos competir. Eso claramente va cambiando y va mutando con la sociedad. Me parece un tema interesantísimo, me parece una zona gris donde hay muchos factores que se van a involucrar, pero interesantísimo también porque con estos conflictos y con estos cuestionamientos es donde realmente significa que más adelante va a existir un cambio. ¿Okay? ¿Cuál es el futuro del deporte? Mixto. ¿Por qué habría, si es que ya no tenemos esa categoría y dejamos de categorizar todo como hombres y mujeres, podemos perder eso? ¿Okay? Entonces, ¿por qué no nos basamos, por ejemplo, en la edad? ¿Por qué no nos basamos en el peso? ¿Por qué no nos basamos en la experiencia que ya una persona haya tenido antes para empezar a categorizar? Yo como sé que la levantadora de pesas, la número 1, no pudiera ganarle al número 1 en hombres. ¿Ah? Entonces termina siendo un poco injusta esa diferenciación. Y eso claramente también da paso a estos temas que nos vamos a cuestionar, de los intersexuales, de los transexuales, ¿okay? En donde no sabemos dónde ponerlos. Yo siento que eso va a ir cambiando con la sociedad. Debería de acabarse este tema hombres y mujeres, porque el mundo no es solo hombres y mujeres y cada vez lo vemos con más facilidad. El tema de la intersexualidad entra también en esto, que es algo lo que no se habla mucho también. Cuando hablamos de sexo, como les decía al inicio, es hormonalmente, genéticamente, cómo nos asignan al momento de nacer,
pero el 1,7% de la población nace intersexual. Es decir, que físicamente tiene gónadas ambiguas. ¿Ya? ¿Qué hacen los médicos? Por motivos legales, por motivos de inscripción y por motivos sociales, ellos deciden. Opero en ese mismo momento para que físicamente tenga gónadas de hombre o de mujer. ¿Ya? Muchas veces ni siquiera le dicen a los padres, es una práctica todavía como muy tabú, ¿okay? Pero hay esa categoría también de intersexual. Entonces, si es que nos vamos a basar en eso, debería haber entonces categoría hombre, mujer e intersexual. Pero tenemos que empezar como a mutar también un poquito a medida que vamos permitiendo que las diversidades gocen de los mismos derechos que el resto de las personas. Eso también va a ir abriéndose también ese campo, ¿okay? De todas maneras, Johanna, es importante que ya está la problemática dada, ¿no? Entonces ya se están inscribiendo en la categoría de mujeres de este momento las personas transfemeninas. Entonces estoy segura que en algún momento pues alguna salida se debe encontrar para garantizar su participación en la mejor de las condiciones, o sea, en todo el acceso a los derechos que les corresponde como seres humanos y en igualdad, sin que esto signifique también la incomodidad, digamos, de las chicas que se sienten en mejores condiciones en la categoría mujer y los hombres, bueno, que tienen su otra categoría. Desde mi punto de vista, el cambio tiene que venir principalmente de los directivos, ¿no? Que son de los altos directivos. Si pienso en la FIFA, el presidente de la FIFA, el Olimpiadas, el Comité Olímpico Internacional, de ellos debe de venir el cambio principalmente. El problema es que la mayoría de esos directivos tienen estos pensamientos patriarcales y machistas en donde, exactamente. Lo que pasó con las chicas del equipo de vóley femenino, que no las dejaban jugar con un uniforme más cómodo, porque las mujeres tenían que ponerse el top cortito y el short cortito. Claro que sí. Bien, hemos llegado al final de nuestro segundo episodio del podcast Rompiendo Barreras. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Solidaridad de los Proyectos Innovadores FSPI, un dispositivo del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia y la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC. Agradecemos la participación de Johanna Intriago, que nos ha contribuido esta mañana al podcast Rompiendo Barreras. Muchas gracias, Johanna, por tu presencia acá el día de hoy, y les esperamos a ustedes, Jan, y a nuestro público el próximo episodio, que abordaremos el tema Vivas nos queremos. Hasta la próxima. Gracias, Alexandra. Gracias, Johanna. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias.